Recuerdos de Ocaña, capítulo 7. La casa donde vivía mi abuela era más ancha que larga y tenía 4 puertas pintadas de color verde oliva que daban a la calle. La del zaguán, la sala, el dormitorio y la del medio era el local donde estaba la tienda. Mi abuela siempre tuvo la fortuna de vivir en casa propia. La casa propia es un símbolo de seguridad y estabilidad. Es la manera más clara para afianzarse al terruño. No tiene dónde caer muerto, era la expresión popular que recogía sabiamente ese sentimiento, de lo que supone carecer de un pedazo de tierra, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, en donde es abundante y relativamente barata. El estatus social que da una casa es muy valorado. A través de la casa se expresan los gustos y se mide el ascenso cultural y social. Se convierte en una especie de termómetro dentro del conglomerado en donde está situada la casa, la que por suerte heredamos o la que con nuestro propio esfuerzo pudimos edificar. La tierra ha estado desde siempre muy ligada al hombre y la mujer. El valor de la tierra, la propiedad de la tierra, es algo que está muy grabado en el imaginario colectivo. Tener casa propia o un terreno es una meta a alcanzar, después de haber superado etapas cruciales de la vida. Una casa propia es símbolo de tesón, de constancia y responsabilidad con los hijos. Desde luego tiene sus implicaciones, sacrificios y privaciones, pero conlleva como compensación un símbolo de éxito social y hasta de independencia. Los grandes economistas, como buenos analistas sociales, saben muy bien acerca de ese sentimiento tan arraigado en el ser humano. Entonces juegan y especulan con el talón de Aquiles de la sociedad. Muchos de los males sociales y desastres económicos están íntimamente ligados con la especulación en este importante renglón de la economía universal. Los colombianos siempre nos ufanamos de contar con un territorio inmenso y rico. Lamentablemente, soñar en Colombia con un pedazo de tierra se va volviendo cada vez más difícil y ha desembocado en un conflicto que tiende a agravarse, pues con cientos de miles los campesinos y los indígenas que anualmente son expulsados de las zonas rurales, consecuencia nefasta de quienes siempre han impuesto sus ansias y su visión del mundo sobre el medio rural de los campesinos y los indígenas. La tienda de mi tío temblaba y los compartimentos del gran mostrador de madera de cedro, instalado en el centro de la pieza, permanecían ahora casi vacíos. Y no era que mi tío no tuviera dinero para mantener lleno el depósito, sino que las ventas habían bajado considerablemente. En todo el país era evidente el bajonazo que había sufrido la economía, con graves repercusiones en los habitantes de la ciudad y también para el campo, pues ya no se arriesgaban a cultivar al mismo ritmo que lo venían haciendo por el temor a salir perdiendo. Era poco lo que le ofrecían por sus productos y sembrar para perder era mejor no sembrar. La prensa nacional llamaba a este acontecimiento económico crisis. Los grandes periódicos se encargaban, por medio de sus rituales y titulares, poner de moda ciertas palabrejas y que todos usamos para dar la impresión de que estábamos actualizados. Recuerdo entre algunas inflación, deflación, burocracia, monopolio, oligopolio, recesión. Lo que sí no lograba entender era por qué esa tal crisis estaba disparando los precios de los alimentos, mientras que a los campesinos les pagaban cualquier cosa por sus productos. Un misterio de la economía o de los ladrones de siempre. A pesar de que el negocio no marchaba bien, mi tío seguía con su dinamismo desbordante, se entendía de todo lo concerniente con las necesidades y los detalles de la casa. Cuando María caía enferma,
él se ponía de buena gana al frente de la cocina y lo hacía muy bien, pero siempre contó en esos menesteres con la ayuda de Elisa, una hermana de María, que de ella solo veíamos en la cocina una imagen difusa entre laberintos de humo y vapores de cocidos, pues siempre permanecía en ese oscuro lugar, preparando algo, atizando el fuego, separando la ceniza que dejaba la leña de rampacho y el arrayán. Solía usar un turbante ennegrecido por el humo y que le daba un toque árabe. Mi hermano Luis Eduardo solía decir que ella parecía a uno de los Reyes Magos. Mi tío tenía claro que estaba haciendo un esfuerzo por mantener abierta la tienda. Se movía entre los restos de lo que antes fue un pujante negocio. Ahora solo se podía encontrar allí un peso, una pequeña romana, un rosario de trampas para cazar ratones atadas con un trozo de cable eléctrico, un arrume de cajas de madera para transportar gaseosas con la marca Tisquirama, un bloque de cera de abejas que solo usaban los coticeros para encerrar el hilo curricán con el cual cosían las cotizas, un rollo de cubiertas para cuchillas y machetillas que pedían un fuerte olor a cuero crudo, un cartel de Coca-Cola en donde aparecía una pareja de jóvenes descansando en el campo, tirados sobre la hierba, sonrientes, recién peinados, bebiendo el producto y al lado dos bicicletas. Varios almanaques con propagandas de la fábrica de gaseosas Cola Calle y de la tostadora Café San Roque, todos pasados de fecha, rollos de fique para fabricar colchones o cabuya, además de largas tiras enrolladas de fibra de caña brava tejida en forma de trenzas secas, unos teñidos de negro y otros con dos o más colores y cuya base era el color caqui. Delante del mostrador colocó mi tío dos taburetes de madera y cuero. Eran un cuero que curaban de la piel de las reses. Allí se solían sentar los más conocidos de mi tío. La mayoría eran bebedores empedernidos del famoso aguardiente Chirrinche. Allí conocí a varios personajes y a algunos valía la pena escucharlos. Eran muy buenos conversadores, contaban todo tipo de historias, generalmente de la vida cotidiana, cargadas de un realismo conmovedor. Pero también llegaban otros que bebían solo para amargarle la vida a los demás y para darle rienda suelta a sus instintos. Por algo se dice que bebiendo se entiende y se conoce a la gente. Siempre que me tomo un carajillo, esté donde esté, me acuerdo de esa tienda y se me vienen a la memoria muchos momentos vividos en ese pequeño espacio de escasos 12 metros cuadrados. Mi abuela seguía manteniendo su pequeño negocio en el mismo local. Ella se encargaba de la venta de los cortes, de la fibra de lata, las melcochas, las tostadas de sal y de dulce, las cucas y del fique, que mi tío se encargaba del resto. En la tienda solo mantenía una botella de aguardiente de contrabando para vender al detal, por temor a los agentes del resguardo de rentas. El resto lo conservaba en pimpinas de vidrio, primero, y después de plástico, en un lugar secreto de la casa que solo él conocía. Las frutas que se ofrecían eran guineos, mangos, piñas, enteras o entajadas. Las verduras más comunes eran los plátanos dominicos, el chocheco, auyamas, apio, yuca y repollo. Poco a poco la venta de tabaco, cigarrillos y aguardiente se fue convirtiendo en una alternativa, en un negocio rentable. Aquí recibió la tienda la estocada definitiva. En adelante iba a ser común encontrar menos mujeres y niños comprando y más hombres borrachos merodeando el pequeño local. Traer ese aguardiente hasta Ocaña era casi una proeza, pues los guardas de renta solían esperar escondidos entre los matorrales a los campesinos para requisarles el aguardiente o el anís. Claro que la mayoría de los guardas se transaban por dinero o por gallinas y dejaban pasar los pellejos, que eran vejigas de toro que contenían el licor.
El problema era cuando venía el resguardo de Cúcuta. Eso sí arrebataban con todo y sin ninguna contemplación. En varias ocasiones fui testigo de ver cómo se hacía el abastecimiento del licor. Los campesinos lo traían en pellejos dentro de los sacos de fique oculto entre la yuca y los repollos. Mi tío con un embudo lo envasaba en pimpinas y de allí al lugar secreto. Esos pellejos parecían antiguos balones para jugar fútbol, hechos de caucho líquido y por capas. Decía mi tío que mantener el aguardiente unos días dentro de esas vejigas de toro le daba un toque especial, un sabor, un buque indescriptible. Mi abuelo Audencio Durán, el padre de mi tío Pablo Ramón, cuando era joven también tuvo por oficio sacar al aguardiente. En la jerga popular es común decir que sacar en vez de hacer, producir o fabricar, pues el alambique artesanal en donde hacen el licor le dicen saque. La materia prima es casi siempre la misma, agua, panela y anís. Lo curioso es que los japoneses hacen un aguardiente parecido, pero de arroz fermentado y que ellos llaman sake. Interludio. Seguí manteniendo amistad con muchos campesinos de la región y en mi entorno familiar contaba con varias familias que seguían viviendo en el campo. En cierta ocasión y cuando ya había cumplido los 12 años, me fui a pasar unas vacaciones de fin de año a la finca de nuestro primo Félix Pavón. Ese año la ciudad de Ocaña había sido estremecida por un fuerte temblor de tierra y entre las noticias que se propalaron era que muchas casas y edificios se habían caído por el fuerte sismo. Entonces Félix, que era un gran devoto de la Virgen de Torcoroma, vino a constatar el desastre, pero fue mucha la alegría cuando en nuestra casa le contamos que la iglesia en donde reposa la Virgen de Torcoroma solo había sufrido pequeños desperfectos, pero la que sí había llevado la peor parte había sido la droguería La Abundancia, pues se había desplomado la segunda planta, la que le daba el toque original de arquitectura colonial a esa esquina de la Plaza 29 de Mayo, a un costado de la Catedral de Ocaña. Félix era familiar nuestro por parte de mi papá. Los Pavón tenían varias fincas, una estaba ubicada en el corregimiento de La Morena, del municipio de Aguachica, Cesar. Con ellos duré 40 días y fue una oportunidad para el reencuentro, conocernos más y hacer también nuevas amistades. Allí pude conocer y convivir con otras personas que trabajaban como jornaleros en la finca de mis primos en la recolección de café. Uno de los trabajadores tenía una novia en el Carmen, municipio de la provincia de Ocaña, y cada 15 o 22 días ensillaba una mula y emprendía el camino. Echaba más o menos 12 horas para llegar a ese municipio ubicado en las estribaciones de la cordillera oriental de los Andes colombianos. Después de casi un mes de estar en la finca, justo un 24 de diciembre, se murió una niña a causa de una fuerte bronquitis. Era la hija menor de Félix. Dado que el día siguiente era festivo y estaba muy lejos de Aguachica, no había manera de conseguir un ataúd. Entonces me ofrecí para hacerlo con la ayuda de uno de los primos. Como no había serrucho, tocó primero hacer uno con un par de machetes viejos para poder cortar las tablas. Un corte de tela rosada que le habían regalado a la niña y una caja de puntillas oxidadas sirvieron para forrarlo y quedó terminado como de fábrica. Pasé casi toda la noche del 24 de diciembre fabricando el ataúd, pues estaba previsto que los familiares y vecinos llegarían en la mañana del día siguiente. Al otro día fue el entierro. Varios vecinos, un poco extrañados, preguntaron dónde habían comprado tan rápido ese cajón tan bonito, y Félix o alguno de sus hijos no dudaban en responder que yo lo había fabricado casi con las uñas. La relación que establecí con todos ellos, incluyendo a los trabajadores, fue muy agradable. Allí pude constatar la sencillez, la sinceridad y la nobleza del campesino. Quienes accidentalmente hemos nacido en la ciudad,
y seguimos viviendo en ella, nos ufanamos de ser prácticos, de vivir más cerca del progreso, pero también estamos más cerca de la contaminación y los afanes, más propensos a caer fácilmente en la necesidad por esa propensión a complicar cada vez más la vida. Una vez enredada la maneja de nuestra existencia, algunos tienen la capacidad de reaccionar y salir del limbo, después de constatar que en la sencillez reside la sabiduría y que la sabiduría está a un paso de la verdad.